Digamos, fue la última guerra convencional. Yo creo que fue una guerra, bueno, no sé hasta qué punto se puede llamar convencional, porque mira, tenía elementos de la Primera Guerra Mundial, que era la guerra de trincheras. Sí, Tenía elementos de la Segunda Guerra Mundial, que era la guerra aeronaval. Y sí. tenía elementos de la guerra moderna, la guerra electrónica, porque se jugaba mucho Sí, con las interferencias. con las interferencias, con la creación de movimientos de tropas fantasmas y todo eso. Lo que hicieron con el Exocet, Sí, sí, sí. esa genialidad. Bueno, eso también la inventiva de los Ah, ingenieros argentinos. Eh, Nosotros individualmente somos muy buenos, pero como equipo no funcionamos. Esa es nuestra situación. El argentino individualmente se destaca en todo y en todas partes, pero como equipo no ¿Vos funcionamos. crees que eso es un problema de que falta un buen director técnico? No sé si será una Porque San Martín, idiosincrasia San nuestra. Martín, estaba, había un profesor de historia acá que falleció, militar retirado o fue expulsado, no recuerdo cómo fue el caso, Antonioni, José Antonioni. Y él decía que si uno agarraba y le hacía un psicotécnico a todos los que cruzaron los Andes, no les daba de 100 para arriba, le daba muy bajo, era gente, pero había un líder, una Sí. persona que ordenó, decidió, pensó en todos los factores. Estará faltando eso hoy a nivel mundial, no para no generalizar en Argentina, pero está viendo esa falta de Yo ese creo que liderazgo. lo fundamental es que tenemos muchas fallas de liderazgo, porque por ejemplo San Martín, ¿qué es lo que lo diferenciaba, entre otros valores que él tenía? Sabía muy bien elegir a los lugartenientes, a los segundos. Todos los hombres de San Martín eran destacados. Y yo creo que es la definición más importante del líder, saber en quién delegar. Vos fijate, Cristina Kirchner, con lo habilidosa que es, siempre eligió mal a los segundos. Eligió a Vudú, eligió a Aníbal Fernández, todos los que A eligió, Cobos. todos los que eligió los eligió mal. Por eso yo creo que San Martín lo que nos enseña, entre otras cosas, es que en el liderazgo lo fundamental es a quién elegís. ¿Quién tenés cerca tuyo? ¿Cuál sería el segundo mito que para vos es Bueno, relevante? uno que también está impuesto, que estamos de antemano condenados a la derrota. No hay vuelta que darle. ¿Por qué? Por el tamaño pequeño del país y cómo Vietnam le ganó A Estados al Unidos. imperio. Nadie está condenado de antemano a la derrota. Y sin embargo, esto persiste, una guerra alocada, sin ninguna posibilidad. Los propios ingleses te dicen que estaban a un tris de retirarse porque no resistían más. Te lo Eso dicen es los una, propios ingleses. eso es una realidad. Yo me acuerdo que eso, como, no sé, te diría que sería año, no era 85, era 86, muy cerca, 87, que había un video donde se hablaba un almirante inglés que decía justamente todos estos temas. Y, bueno, ¿te acordás? No Picnic. Sí, El- el- y además decía de que hubiera sido imposible ganar la guerra sin la ayuda de Estados Unidos. sí, sí, sí. Lo Y es dijo, lo dice así. claramente. Lo dicen los británicos. Pero Es nosotros lo así. dudamos, ¿no? La sociedad acá, mira, es una locura. ¿Cuál es Sí, yo la...? digo, es una cuestión digna de un análisis psicoanalítico del pueblo argentino, porque somos los más fanfarrones del mundo, no hay ninguna duda. Nos jactamos del dulce de leche, del fútbol, de esto y del otro. Y de esto que tenemos todo el derecho a jactarnos, que peleamos contra el resto del mundo y estuvimos a punto de atropellarlos, de esto no se jacta nadie. Al contrario, tuviste la peor de las deshonras hacia los que habían hecho Sí. semejante hecho. Hay una otra día leía que Naciones Unidas no es de mi agrado, Naciones Unidas, te aclaro, no importa, tal vez para vos sí, había declarado la toma de Malvinas del 2 de abril como el acontecimiento militar más incruento de la historia. Bueno, mirá, eh, cuando se le hace el juicio a la Junta Militar de Malvinas, se los condena por Arnaldo derechos Galtieri, humanos, ¿sí? Se los absuelve Lamidoso era, Anaya, Galtieri y Lamidoso. Lamidoso, Se los absuelve en después los volvieron a sí. juzgar y los condenaron, pero en prima facie se los absuelve. Y vos fíjate, el presidente del tribunal, el doctor Horacio Catani, en su alegato dice que Malvinas fue una guerra en defensa propia.
Y lo mismo repite el fiscal, el famoso Moreno Campo Sí, del señor. juicio de la Junta, también dice que fue una guerra en defensa propia. Lo dicen quienes condenaron a la Junta. Y nosotros seguimos con que cuando invadimos Malvinas, ¿cuánta gente dice cuando invadimos Malvinas? Como Tremendo. si pudieras invadir algo que es tuyo. Es tremendo. Son pequeñas cosas, pero vos sabés que cuando vos utilizás mal el término de las palabras, porque lo que hacen las palabras es ayudarnos a tener un pensamiento. Claro. Y cuando vos usás mal las palabras, el grave problema que vos podés llegar a tener es que generás la confusión. Y esa diferencia entre recuperar e invadir durante mucho tiempo se tuvo. Sí, absolutamente. Y lo dicen inclusive gente que debería estar bien informada. El Tata Joffre, en un libro sobre Malvinas, habla de invasión. Y cuando lo criticaron dijo, bueno, como la invasión de Normandía. No, la invasión de Normandía no fueron los franceses, fueron los anglo-norteamericanos. Así que, bueno, son todas esas ideas, fuerzas falaces que van construyendo esta mentira que fue como una pared que nos impedía honrar a los héroes de Malvinas. Bueno, y ahí vos empezás con todo. Yo me acuerdo los programas que hacías con Fantino, que fue para muchos un despertar. Por eso yo creo que ya con los programas de Fantino empezó a haber, ¿no es cierto? Sí, eso fue, Más 16. fue quizás un parteaguas, porque yo hace mucho que no salía en televisión, se cumplen 30 años de la Guerra de Malvinas. Me invita Fantino para un mano a mano de 15 minutos, pero como Fantino es un enfermo del rating, miraba los números y decía, contame más historias de héroes. La gente pedía más historias de héroes. Me quedé las 2 horas. Y después Fantino siguió invitándome, empezó a invitar combatientes. Y nos vio a todos los que fuimos ahí, nos vio mucha gente. Después, lamentablemente, parece que se aburrió, se cansó y dejó de lado eso. Y ahora lo único que invita es al canalla de General Balsa, ya como que se cansó de los combatientes de Malvinas, claro. de los buenos combatientes de Malvinas. Necesita, pero hizo un bien con eso en ese momento. En ese momento fue muy importante. Necesita como edulcorar un poquito la realidad con Balsa. ¿Cuál es tu visión de Balsa? Vos estuviste, es más, estábamos charlando recién cuando vos haces tu tiro de cañón. Sí. Bueno, sí, porque nosotros con mi camarógrafo queríamos ingenuamente participar de la defensa. Obviamente, cuando pedimos armas se nos mataron de risa los militares. Pero bueno, de tanto insistir me dejaron tirar un cañonazo ahí en la batería del Teniente Caballero, que hoy vive en Rosario. Pero, mira, Balsa, de acuerdo a sus subordinados, para sus subordinados, dicen que fue un buen jefe. Pero Balsa fue un canalla después de la guerra, como tantos otros, que